retomar un par de ideas de la presentación de Julián. La modificabilidad significa un cambio o una transformación significativa en las estructuras psíquicas, en este caso, de los estudiantes o diríamos de sus hijos. Decimos que es una transformación significativa porque se trata de un cambio profundo. En el caso de las tres dimensiones que vamos a trabajar en esta presentación, diríamos entonces que se trata de un cambio estructural profundo, significativo en los niveles de autonomía de los muchachos, los niveles de competencia comunicativa, es decir, de lectura, de escritura, de interpretación de otros lenguajes, y de los niveles de desarrollo del pensamiento conceptual, que es nuclear para el proceso de desarrollo de sus hijos. La segunda idea es que la modificabilidad es uno de los propósitos nucleares de la educación según lo concebimos en el instituto. La transformación de las estructuras profundas a nivel ético, a nivel de competencia comunicativa, a nivel de pensamiento, es uno de los núcleos del trabajo que hacemos aquí en la institución. Julián ha dicho varias veces que si tuviéramos que definir al Merani, diríamos que es una institución en la que estrictamente no se viene a aprender, sino a desarrollarse. Eso que es una afirmación muy radical significa que el desarrollo es un proceso que va mucho más allá de los aprendizajes particulares. Y modificar estructuras es algo muy complejo. Segundo punto que retomo y desarrollo de las ideas planteadas por Julián es cuáles son esas condiciones que deben surgir para que haya una verdadera modificabilidad. ¿Qué es necesario que suceda para que las estructuras psicológicas, psíquicas, humanas se modifiquen? El primero, en el que insistió en su charla de manera muy constante, es que haya una conciencia de las dificultades. Si no hay conciencia, si no hay motivación hacia el cambio no puede propiciarse. Cuando aquí en el instituto hacemos remisiones a psicología o cuando trabajamos con psicólogos externos, siempre nos dicen que la primera condición para que tenga efectividad un proceso psicológico cualquiera, en este caso un proceso de mediación que pretende transformar la conciencia del niño y sus estructuras, es que haya motivación hacia el cambio, que haya una conciencia de que hay una dificultad que debe modificarse. El segundo punto es que intervengan diversos contextos. El contexto escolar es solamente uno de ellos. Hay un contexto familiar y hay diversos contextos de grupos de pares. Si no intervienen por lo menos dos de esos contextos, será muy difícil propiciar la modificabilidad. Porque solamente el individuo cambia si el contexto le ayuda a saber cuáles son esas debilidades y le ayuda a tomar conciencia de ellas. Por eso, más adelante en la presentación, vamos a ver algunos tips, por llamarlo de alguna forma, algunos aportes que puede hacer la familia, muy iniciales, muy sencillos, para desarrollar el pensamiento, la competencia comunicativa o la autonomía. El siguiente punto muy asociado a el cambio de contextos tiene que ver con un término que utilizó un discípulo de Vygotsky que se llama James Wertz, y es que se construyan andamiajes. Esos andamiajes son estrategias de mediación que están intencionalmente pensadas para que haya modificabilidad. En los andamiajes necesariamente hay un proceso de seguimiento. Por ejemplo, la evaluación actitudinal, tal como nosotros la hacemos y la concebimos, es un proceso de andamiaje, porque se trata de un instrumento cualificado, elaborado por nosotros mismos, que tiene un sistema de seguimiento por lo menos 3 veces en el año, dado que hacemos 3 procesos distintos de mediación actitudinal.
entonces hay un andamiaje, hay una estrategia de mediación ideada, en este caso por nosotros, que tiene un seguimiento constante para ver qué cambios produce en el estudiante. Por último, tiene que haber una relación entre esfuerzo e intencionalidad. Esto es bien interesante. El estudiante no solamente debe adquirir una conciencia de cambio, sino que debe llevar a cabo ciertos esfuerzos para modificar esa debilidad. Diría Berta, para mm, eliminar ese obstáculo que le está impidiendo modificarse. Y el maestro debería entonces tener siempre muy clara una intencionalidad de modificar esa debilidad que ha encontrado en el estudiante. Si hay conciencia sobre las dificultades, si interviene en diversos contextos, si hay una mediación basada en el andamiaje y si hay una relación constante entre el esfuerzo del estudiante y la intencionalidad del maestro, es muy probable que podamos establecer las condiciones necesarias para favorecer el proceso de modificabilidad. El siguiente punto es uno de los puntos nucleares que nos llevó a modificar el TAT para que se convirtiera en el programa PAM. Y es que hay unos niveles en ese proceso de modificabilidad. Y nosotros hemos identificado, también con la ayuda de Berta, por lo menos 3. Cuando los muchachos, cuando hicimos estas investigaciones para verificar el impacto de los programas TAT en la vida institucional, nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos en los que había modificabilidad, si no en todos, se pasaba por lo menos por 3 niveles de desarrollo. El primer nivel tiene que ver con aumentar la conciencia sobre cuáles son las raíces, las características y las razones de el obstáculo que está impidiendo modificar el desarrollo del muchacho en autonomía, en interés, en solidaridad, en lenguaje o en pensamiento. Es decir, hay un primer nivel de desarrollo que consiste en identificar cuál es el obstáculo o cuáles son el conjunto de obstáculos que están impidiendo un desarrollo óptimo en uno de los componentes o de las dimensiones de las competencias mejor que trabajamos en el instituto. Pero ese es solo un primer nivel de desarrollo. Hay un segundo nivel. El segundo nivel consiste en, una vez identificada la debilidad, que eso ya es un proceso complejo, que toma tiempo, podamos desarrollar estrategias de cambio, evaluarlas y hacer un seguimiento de ellas. Si ya identificamos la debilidad, veamos estrategias sencillas que nos permitan modificarla. Sin embargo, también nos dimos cuenta que había un tercer nivel y que ese tercer nivel es el más difícil de alcanzar y es el que en los programas TAT nos faltaba darle una mayor trascendencia y un mayor cierre. Ese tercer nivel tiene que ver con la transferencia de esas estrategias que se han pensado en el nivel anterior para ayudar a favorecer la conciencia y para ponerlas a prueba en la vida cotidiana. Es decir, ¿será que sí hubo un cambio estructural? ¿Será que sí estoy actuando de otra forma? ¿Será que sí estoy pensando de otra manera, leyendo de otra manera? ¿Estoy siendo de verdad más autónomo y he podido transferir las estrategias que he aprendido a la vida cotidiana? Solamente si se llega a si se pasa por esos 3 niveles de desarrollo, que es un proceso complejo y mucho más largo de lo que habríamos pensado antes o de lo que pensábamos cuando implementamos los programas TAD y que lleva más tiempo del que quisiéramos, podríamos pensar en unos procesos de modificabilidad mucho más profunda y estructural. El siguiente punto, que es muy, muy importante,
es entonces la dependencia que la modificabilidad tiene del contexto. En esto Julián fue muy enfático y lo que planteó es que si no se cambia el contexto, no se cambia no hay modificabilidad estructural. Entonces, si no interviene el contexto familiar, si no interviene el contexto escolar, si no interviene el grupo de pares, perdón, no va a ser posible generar un cambio estructural en el muchacho. Hay dos características, dos puntos nucleares de la mediación en los que la profesora Berta insiste, que son la flexibilidad y la plasticidad, que son fundamentales para poder vencer las resistencias que impiden generar procesos de modificabilidad. La flexibilidad, que estaría ubicada en el primer nivel de desarrollo que explicamos en la anterior diapositiva, se caracterizaría por aceptar cuáles son los obstáculos. Algunos de los obstáculos más comunes acá en el instituto, tanto en estudiantes como en maestros, son el perfeccionismo, la tolerancia a la frustración, la manera en la cual manejamos el error. Un segundo paso sería la plasticidad. La plasticidad permite tomar ese obstáculo, modificarlo y convertirlo en una fortaleza. Para que estas dos características, la flexibilidad y la plasticidad del cerebro, de la psique humana, sean efectivas, hay algo muy importante, hay un par de características muy importantes. La primera es que ningún estudiante es nada. Muchas veces dentro de nuestro lenguaje cotidiano utilizamos términos como, lo que pasa es que el estudiante o mi hijo no es autónomo, no es solidario, no es interesado. En realidad, lo que deberíamos decir para poder propiciar el cambio, para tener en cuenta la flexibilidad y la plasticidad de nuestra psique, es que está pasando por un momento en el cual, por ciertos obstáculos, no ha podido consolidar una actitud, no ha podido consolidar determinada competencia. Nadie es, mucho menos sus hijos, que apenas están en el segundo ciclo de desarrollo en el instituto. Cuando tienen dificultades, lo que sucede es que están pasando por una situación particular. Y el segundo es que haya un diálogo muchísimo más permanente entre las expectativas de los padres, las exigencias de la institución y la realidad. Juliana insistió mucho en que si no ayudamos a los muchachos a identificar cuáles son sus debilidades, no las pueden cambiar. Y para poder identificar esas debilidades tiene que haber un diálogo más continuo, más permanente entre lo que ustedes esperan de ellos, lo que la institución exige de ellos y la realidad, lo que ellos viven cotidianamente, las sensaciones y la cotidianidad que viven cuando están en el instituto. De la conjunción de ese no ser algo, sino estar pasando por una dificultad. Y un diálogo entre las expectativas de los padres, las exigencias y la cotidianidad del muchacho, pasamos entonces a algo muy importante, y es que para que el niño sea propenso a cambiar, debe encontrar cuáles son aquí lo llamamos las atribuciones internas. ¿Qué es lo que yo puedo modificar de mí mismo que no tiene que ver con mi contexto de padres, con mi contexto escolar, con el grupo de pares, para propiciar la modificabilidad? Ya dijimos que si no cambia el contexto, no se puede modificar. Sin embargo, el primero de los contextos, que está aquí a la derecha en la diapositiva, es que el muchacho tenga voluntad de cambio y que pueda ver cuáles son sus dificultades. Cuando yo he sido profesor de los TAD, trabajé durante mucho tiempo en varios ciclos, en el TAD de solidaridad, por ejemplo. La primera dificultad con la que yo me encontraba, y a veces durábamos hasta 2 sesiones completas, es que los muchachos tendían a decir
que su dificultad en solidaridad más bien era porque el colegio los evaluaba mal, los profesores no los conocían, muchos de ellos decían, no, pero en mi casa a mí sí me dicen que yo soy solidario, yo no sé aquí en el colegio por qué no ven eso. Mientras yo atribuya el problema o la dificultad a una causa externa, mientras no acepte que tal vez yo sí estoy teniendo un obstáculo que me impide desarrollar determinada actitud o que me impide desarrollar determinada competencia, entonces no podemos o no podremos empezar un proceso de modificabilidad. Bien. Por último, en esta introducción, antes de pasar a hacerles unas preguntas y de pasar ya propiamente a las características del ciclo conceptual, ¿qué deberían tener en cuenta los mediadores y los padres de familia, que son tal vez los dos contextos de mediación cultural más fuertes en la vida de los estudiantes para que haya un proceso de modificabilidad? Con base en diversos teóricos, en este caso Ortega, que es un discípulo de Feuerstein, se mencionan 5 características que debemos tener en cuenta, tanto ustedes como nosotros, para ir hacia el mismo destino y para propiciar realmente una modificabilidad de los muchachos. El primero es que en efecto usted crea que a través de las estrategias que estamos utilizando va a haber un cambio significativo. Está muy relacionado con el segundo punto y es el estudiante de verdad es modificable. Eso se le denomina intencionalidad positiva. En efecto, hay una dificultad y las estrategias que vamos a utilizar para cambiar, para transformar, de verdad van a propiciar un proceso de modificabilidad. El tercero es que el mediador se sienta capaz de establecer unas estrategias para que verdaderamente se produzca un cambio. El cuarto, que es muy interesante, y es yo mismo como mediador, yo mismo como padre de familia, tendré que modificar acciones, estrategias, formas de interacción que tengo cotidianamente con mi hijo o con mi estudiante para que se propicie verdaderamente una modificabilidad. Y 5, no hay nada que no sea modificable. Insisto, y en relación con la diapositiva anterior, algo que nos condena al estatismo y que hace que no podamos cambiar es creer que las cosas son así y no podrían ser de otra manera. Mucho más si estamos hablando de niños que apenas están iniciando su proceso de desarrollo. Por eso el quinto punto es que toda sociedad y toda opinión es modificable. Decimos entonces que solamente si se involucran y se articulan el contexto familiar, el contexto personal, es decir, el estudiante mismo cree y sabe que debe modificar y entiende cuáles son las dificultades, el grupo de pares, el aula de clase, se intervienen todos esos contextos al mismo tiempo y se produce un cambio en ellos, vamos a poder propiciar verdaderamente el cambio profundo en las estructuras de los estudiantes, particularmente de aquellos que han tenido obstáculos o dificultades. Bien, hemos terminado entonces esta primera parte. Lo que sigue ahora es algunas preguntas para entrar ya propiamente en lo que es el ciclo conceptual. En la diapositiva que tienen ustedes al frente, tienen 4 preguntas. Yo les quiero pedir, así no los pueda escuchar, que piensen una posible respuesta para estas preguntas según su propia experiencia, lo que han leído, el contacto que han tenido con el instituto, y a partir de ellas vamos a desarrollar algunas ideas
muy generales sobre las características del ciclo conceptual. La primera pregunta es, ¿qué es lo propio de los estudiantes que cursan este ciclo? ¿Por qué se llama así y no de otra forma? ¿Qué sucede cuando los estudiantes entran al ciclo conceptual? La segunda pregunta es, ¿cuál es la característica principal del desarrollo de la autonomía en este ciclo y cómo pueden contribuir ustedes como familias? La tercera pregunta es, ¿cuál es el rasgo fundamental de la competencia comunicativa? Recuerden que aquí el área de lenguaje se llama de competencia comunicativa y cómo pueden contribuir las familias. Y la última, ¿cuáles son las principales competencias que debe lograr un estudiante en cuanto al desarrollo del pensamiento en el ciclo y cómo pueden contribuir ustedes como familias? Por cuestiones de tiempo, les pido entonces que traten de responder una de las preguntas y el ingeniero Daniel me va a ayudar a contactarme con 3 de ustedes para escuchar 3 respuestas y a partir de ellas continuar la conversación. Entonces espero que 3 de ustedes me ayuden a responder algunas de las preguntas desde las ideas previas que tienen. Creo que tenemos a alguien que ya nos va a responder. Entonces vamos a ver si lo escucho. ¿Listo, Dani? Ok, para poder participar los que quieran, vamos a escoger 3 de ustedes. Deben levantar la mano, hay una opción allí. Hay una Hola, opción, buenos ¿verdad? Ya estoy escuchando a alguien, ¿sí? Para la primera pregunta, nosotros entendemos que el ciclo conceptual, como el mismo nombre lo dice, el niño, digamos, en este ciclo se basa en los conceptos, en aprender mucho tema de lenguaje, de saberse expresar. No sé si estamos en lo correcto. Ok, tenemos una primera apreciación sobre los conceptos, aprender a expresar, enriquecer el lenguaje, en este caso referente a la primera pregunta. Muchas gracias. Tenemos una segunda intervención. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, mi nombre es Lina Paola Gómez. Sí, A mí me parece que las preguntas que hablan ahí sobre el ciclo conceptual es porque los niños están en este momento, vienen de un ciclo donde están explorando todo su contexto y en este momento van a empezar a entender qué significa ese contexto. Y por eso supongo que se llama conceptual, van a empezar a conceptualizar lo que han descubierto en ese ciclo anterior. ok, muchas gracias por tu participación. Dices que el contexto empieza a tener un papel importante en el desarrollo del muchacho. De hecho, en el ciclo exploratorio, aún todavía estaba muy centrado en su propio desarrollo y aún no había un proceso de centración como sucede aquí. Una tercera posibilidad, ¿alguien que quiera responder una de las últimas preguntas? ¿Tenemos a alguien más? Sí, buenos días. Buenos días, te escucho. Mira, nosotros creemos que el proceso de conceptualización se hace en este curso, en este nivel, debido a que los jóvenes ya empiezan a tener muchos elementos de niveles anteriores que les permite ir generando conceptos generales y particulares de diferentes elementos que ven en diferentes clases. Entonces, es por eso que en ese momento, pues lo que se busca es que ellos empiecen a conceptualizar los diferentes aspectos que pueden estar relacionándose en las diferentes áreas. Ok. Esa última intervención hace énfasis en la conceptualización. Me gustaría escucharlos algunos más de ustedes, pero por cuestiones de tiempo nos toca dejar aquí. Vamos a ver si al final puedo escuchar muchas más de sus preguntas. Con base en las respuestas que ustedes me dieron, voy a entrar ahora sí directamente en lo que es el ciclo conceptual y voy a tratar de responder a la pregunta de qué nos pueden aportar las familias, perdón, para colaborarnos en el desarrollo de los estudiantes.
La pregunta la formularía así: ¿qué es lo propio del ciclo conceptual? En el instituto tenemos un concepto que es el concepto de actividad rectora. Cuando yo era estudiante, por allá en el año 97 y 98, los nombres de los ciclos correspondían únicamente a lo que los estudiantes hacían en cuanto a desarrollo del pensamiento. Me explico. Los ciclos se llamaban ciclo proposicional, ciclo conceptual, ciclo formal y ciclo precategorial. Esos nombres corresponden a lo que el muchacho o los estudiantes deben hacer en términos de pensamiento y no involucran las otras dimensiones del desarrollo. Con base en los planteamientos de la teoría de la actividad rectora, que la tomamos de la escuela rusa, se cambiaron los nombres de los ciclos. Y la pregunta que se hace es: ¿qué es lo propio de ese ciclo de desarrollo? Ya no solo pensando en cuanto a lo que hacemos en pensamiento, sino desde una perspectiva más integral. Y lo que corroboramos con base en el planteamiento de esta escuela rusa, la escuela sociohistórica, pedagógica, en la que se inscribe, por ejemplo, Vygotsky, es que en sus hijos hay una disposición, diríamos, casi natural hacia el aprendizaje. Hay una disposición hacia las preguntas, hacia la comprensión del mundo. Vygotsky dirá: la actividad de estudio predomina en el estudiante. La dimensión cognitiva es la que aflora en el desarrollo del muchacho. Es muy común ver estudiantes del ciclo conceptual que saben todo sobre los dinosaurios, sobre distintos animales, que empiezan a adquirir nociones de geografía que uno antes no veía que adquirieran y que aprenden con una facilidad, una cantidad de información sobre los países, los accidentes geográficos, los ríos, las montañas. Bueno, es decir, hay una disposición natural hacia las preguntas, hacia la comprensión del mundo, hacia el aprendizaje, dirá Vygotsky, hacia la apropiación de conceptos científicos. Todo el tiempo el niño está preguntando qué es, por qué, y como ya ha consolidado la lectura, entonces hay una disposición muy natural hacia la actividad de estudio. En contextual, ya se darán cuenta, esto cambia y lo que prima son las relaciones con los pares y se inicia un proceso de adolescencia y algunos incluso abandonan en los casos más extremos por completo la lectura. Bueno, pero eso es otro problema. En este ciclo de desarrollo, tanto en A, B como C, hay una disposición natural hacia el aprendizaje y hacia el aprendizaje de conceptos. Esa es una de las razones por las que el ciclo se llama de esta manera, porque es la actividad predominante. Bien, vamos a entrar ahora entonces en la autonomía, en la competencia comunicativa y en el desarrollo del pensamiento. La autonomía, que es una actitud que trabajamos en todos los ciclos del Merani, en el ciclo conceptual tiene unas características particulares. Decimos que en el ciclo conceptual, en términos de autonomía, debe empezar a formarse la seguridad en sí mismo por parte del estudiante y la autorregulación de impulsos que se inicia en el ciclo anterior. Diríamos que esos son los dos ejes de la autonomía en el ciclo: la seguridad en sí mismo y la autorregulación de impulsos. La autorregulación de impulsos tiene que ver con cosas como el cumplimiento de las responsabilidades escolares y en casa. Como ustedes saben, en todos los ciclos hay 3 indicadores para evaluar cada una de las actitudes y hay un indicador grupal. El indicador cognitivo de autonomía para el ciclo conceptual dice si el estudiante, o evalúa si el estudiante identifica diversas situaciones problema y propone alternativas de solución asertivas para solucionar esas dificultades. El indicador práctico, por su cuenta, evalúa si el estudiante autorregula sus impulsos cognitivos, motores y emocionales y si asume y cumple sus responsabilidades escolares. Y el indicador valorativo evalúa si se le percibe seguro y firme ante distintas circunstancias y si empieza a forjar
lo que en contextual, perdón, será fundamental, que es el punto de vista propio. Estos indicadores actitudinales son tal vez uno de los principales hallazgos institucionales. Los indicadores actitudinales nos sirven para mediar y evaluar todos los estudiantes del ciclo. Cuando el estudiante está en conceptual A, debería estar en un nivel 1 de estos indicadores de desarrollo. Cuando el estudiante está en conceptual B, debería estar en un nivel 2 de estos indicadores que les acabo de explicar. Y cuando está en un nivel C, ya debería cumplir a cabalidad con ese indicador, con esos indicadores, porque se está preparando para el cambio de ciclo. Diríamos entonces que frente a estos indicadores de autonomía, un niño del grupo A está en un proceso de adaptación y de conocimiento de los indicadores, un niño del curso B está en un nivel de desarrollo medio de apropiación de sus indicadores, y un niño del curso C debería ya cumplirlos a cabalidad. Fíjense las palabras clave. El indicador cognitivo se refiere a qué tanto identifica situaciones problemáticas y propone él mismo soluciones distintas y asertivas para solucionar esas situaciones problema. En el ciclo conceptual, cuando los niños tienen dificultades y vienen a buscar a un mediador, ya el mediador les hace preguntas como, ¿crees que puedes solucionarlo tú mismo? ¿O necesitas mi intervención? Evidentemente, si la situación es una situación que lo amerite, pues el mediador directamente actúa. Pero siempre se le increpa para tratar de producir alternativas de solución ante distintas situaciones problema. El segundo tiene que ver con el cumplimiento de responsabilidades y con la autorregulación, algo en lo que Berta insiste mucho, y es la postergación de la gratificación, que se empieza a gestar en exploratorio, pero que se consolida en conceptual. No se puede obtener inmediatamente lo que se quiere, hay que esperar, hay que hacer esfuerzos, hay que asumir responsabilidades. Y el último, entonces, tiene que ver con la firmeza y con la seguridad ante distintas circunstancias. Cuando se dice que un estudiante debería participar del PAM, del Programa de Atención a la Modificabilidad, de autonomía en conceptual, lo que se quiere decir es que en el nivel de A, B o C, en estos tres indicadores, estamos encontrando algunos obstáculos que le impiden al estudiante desarrollar, de acuerdo con su edad de desarrollo, estos indicadores de evaluación que hemos construido durante mucho tiempo. Por lo tanto, la pregunta en el PAM, tanto de las familias como de los mediadores, será, ¿cómo ayudamos a este muchacho a superar esas debilidades? ¿Cómo nos pueden ayudar las familias a modificar esta actitud? Ustedes, los que empiecen un proceso PAM, van a trabajar con muchísima más profundidad estas ideas que yo apenas les voy a plantear. Si el muchacho está teniendo un obstáculo que le impide desarrollar como quisiéramos la autonomía, ¿qué puede hacer la familia? ¿Cómo nos puede ayudar? Recuerden que, tal como lo explicó Julián, dentro de los nuevos programas, la familia va a tener intervención al principio, en el medio del programa y en el cierre del mismo. Entonces lo que hice aquí fue recoger, con base en la experiencia de algunos compañeros del ciclo y de la experiencia institucional, algunos puntos en los que las familias nos pueden ayudar para promover la autonomía. El primero, y a nivel cognitivo, es tal como nosotros tratamos de hacerlo acá, permitir que los estudiantes propongan alternativas de solución a situaciones sencillas en casa, evaluarlas, reformularlas y escoger como familia la más acertada de manera consensuada. No imponer siempre una solución. Evidentemente, en situaciones que lo ameriten y en situaciones en las que
el estudiante pueda tener cierto control y uno pueda ver si la solución que planteó tiene alternativas posibles. Cosas que para nosotros como adultos son muy sencillas y tienen soluciones muy sencillas, para ellos no. Muchas veces, tanto en exploratorio como en el inicio del ciclo conceptual, les ponemos responsabilidades como cuidar una mascota. Les ponemos responsabilidades como tener un grupo de plantas y cuidar de ellas. Tanto las mascotas como las plantas como las responsabilidades que adquirimos, frente a ellos se presentan problemas y hay que solucionar esos problemas. Esto de proponer alternativas de solución a situaciones sencillas es lo que en el ciclo contextual y proyectivo va a permitir la construcción de criterio, de un criterio propio. Por lo tanto, las familias, en lo primero, en lo que nos pueden ayudar, es en permitirle al muchacho proponer alternativas de solución a situaciones sencillas en casa. El segundo punto en el que las familias nos pueden colaborar para desarrollar la autonomía es asumir responsabilidades que sean acordes con la edad de desarrollo del estudiante. Asumir consecuencias en caso de no cumplirlas. Esas consecuencias no son iguales a castigos y mucho menos al castigo físico. Es muy importante que los muchachos empiecen a adquirir responsabilidades que puedan cumplir. Julián insistía mucho en lo nocivas que son las familias permisivas. En este caso diríamos una familia permisiva es aquella que no le otorga ninguna responsabilidad al niño. Le sigue permitiendo que él simplemente cumpla todos sus deseos. Y del otro lado, una familia autoritaria sería aquella que le pone unas responsabilidades excesivas que no puede cumplir. Ambas generan un efecto nocivo sobre la autonomía. Los invito a pensar qué responsabilidades en casa tienen sus hijos, si están acordes con la edad de desarrollo de ellos, si cuando no cumplen con esa responsabilidad hay alguna consecuencia para ellos, insisto que no esté relacionada necesariamente con el castigo, y qué tanto han aprendido que la vida tiene responsabilidades. La dimensión práctica de la autonomía es aprender que hay unas responsabilidades en la vida y que como quisiéramos en el ciclo proyectivo, esas responsabilidades se las pone uno mismo porque a largo plazo son metas intrínsecas. El último punto, frente al desarrollo de la autonomía y a la contribución que las familias podrían darnos, es que se empiecen a proponer pequeñas discusiones, de nuevo, acordes con la edad de desarrollo de los niños, de tal forma que ustedes indaguen por la opinión de ellos y la cuestionen, para ver qué tanto la cambia o se sostiene en ella de acuerdo con lo que ustedes les dicen. Preguntas como, ¿estás seguro de lo que dices? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Y cuestionarlos. Y decirles una opinión contraria a ver si rápidamente se plegan a lo que los adultos decimos, lo que los adultos les respondemos, o si se mantienen en su punto de vista, en su opinión. Muchos padres nos dicen que los estudiantes del Moerani son cuestionadores, mucho. Es algo que tratamos de propiciar acá. Y la independencia afectiva o la independencia moral consiste en tener opiniones, puntos de vista, decisiones sobre todo, propias, independientemente de la presión del contexto. Ese es un propósito del ciclo proyectivo que se empieza a gestar aquí y eso es lo que aquí evaluamos como seguridad, que tanto construye puntos de vista y opiniones propias y las sostiene a pesar de la presión del contexto. Como les digo, estos son solamente algunos muy pequeños tips sobre la forma en la cual la familia se puede sintonizar con el trabajo que hacemos aquí en el desarrollo de autonomía para propiciar la modificabilidad de los muchachos y en el caso de que haya obstáculos, cómo ayudarnos a superar esos obstáculos. Vamos a pasar ahora a la competencia comunicativa, esperando que pueda haber tiempo para preguntas al final. Como ustedes saben, la competencia comunicativa o el área del lenguaje, que en otras instituciones se llama área de español y lengua castellana,
que durante un buen tiempo se denominó área del lenguaje, en realidad se denomina competencia comunicativa. Debería denominarse competencia comunicativa, es el área que está a mi cargo, yo soy el coordinador. Y le llamamos competencia comunicativa porque no se restringe únicamente a la lectura de textos, en el aprendizaje gramatical de la lengua española. Cuando un estudiante es remitido a un PAM de competencia comunicativa ante STAD, lo que queremos decir en el ciclo conceptual es que está teniendo dificultades para desarrollar la competencia inferencial. Y la competencia inferencial se ve reflejada por lo menos en 4 componentes o dimensiones: en la lectura de discursos, en la escritura de discursos, en la expresión oral y en la interpretación de otros lenguajes. Cuando un niño está viendo un programa de televisión, está leyendo tanto como cuando está leyendo un libro, tanto como cuando está viendo una película. Se ponen en juego los mismos mecanismos de interpretación y comprensión del mundo. Entonces, insisto en que cuando se presenta una dificultad en la competencia comunicativa en este ciclo, estamos diciendo que hay algo que está obstaculizando el desarrollo de la competencia inferencial en una o varias de estas dimensiones: leer, escribir, expresar oralmente, interpretar otros tipos de discursos. Tenemos 3 componentes para esa competencia inferencial. El primero de ellos es las inferencias. ¿Qué son las inferencias? Deducir información no explícita en el discurso. ¿Qué nos insinúa? ¿Qué nos dice sin decírnoslo directamente? Por eso trabajamos mucho lectura de imágenes de caricaturas. Por ejemplo, las caricaturas son discursos en los cuales se insinúa mucho, pero se dice explícitamente poco. El segundo componente de esta competencia inferencial es la jerarquización, las relaciones entre las ideas de un discurso, cuáles son más generales y cuáles son más particulares, y por qué, cuál está en un nivel de jerarquía superior a otra y por qué. Y el último componente lo denominamos sentido global, que es tal vez el componente más complejo de la competencia, que consiste en identificar las ideas nucleares de un discurso y la intención comunicativa del mismo. Estas 3 se ponen en juego tanto en la lectura de textos, como en la escritura, como en la expresión oral, como en la interpretación de otros lenguajes. Luego, la pregunta que nos hacemos cuando un estudiante de conceptual es remitido a PAM es: ¿qué está obstaculizando su proceso en inferencias, en jerarquización o en sentido global? Y de nuevo, en el nivel A, lo que el estudiante debe hacer es apenas una primera aproximación a estos 3 componentes, una adaptación a estos 3 componentes: inferencias, jerarquización y sentido global. En el nivel B ya debe alcanzar una fase 2 del desarrollo, y en el nivel C ya debería consolidar esa competencia, que es donde se aplican los requisitos del lenguaje. ¿Cuáles son los aportes que pueden hacer los padres al desarrollo de esta competencia? Particularmente cuando los muchachos están teniendo dificultades. El principal aporte de los padres está en lo que en educación se llama el enriquecimiento cultural de los muchachos. Visitar museos, bibliotecas, ir a conciertos, participar de diversos eventos culturales. Hay distintos estudios que nosotros hemos consultado que demuestran que el enriquecimiento cultural tiene un impacto directo en el nivel de lectura y escritura de los muchachos. Por eso al principio de la presentación decía que hay algo de nosotros que también tiene que cambiar. Si no estamos muy adaptados a ir a obras de teatro, a ir a la biblioteca, a ir a conciertos infantiles, a ir a espacios como la Feria del Libro, bueno, pues es momento de cambiar de estrategia y empezar nosotros mismos a movilizarnos hacia ese tipo de eventos. Les pongo algunas preguntas. ¿Qué tanto se lee en casa? ¿Escogen sus hijos libros y eventos culturales a los que desearían asistir durante el año?
¿Qué tanto ustedes los acercan a la oferta cultural que ofrece una ciudad como Bogotá, que es bastante alta? ¿Qué tanto los chicos se enteran de esa oferta cultural? ¿Qué tanto ustedes les permiten estar en variedad de posibilidades de discursos, insisto, como obras de teatro, conciertos, etcétera, o solamente son los que ellos escogen en la red y a través de la televisión? ¿Qué tanto en casa se propicia un ambiente lector? A esto, Feuerstein, que es el padre de la modificabilidad, uno de los teóricos más importantes de la modificabilidad, le ha denominado ambientes activo-modificantes. Los ambientes activo-modificantes lo que hacen es introducir dentro de la estructura unos cambios, unas estrategias de cambio que permiten, perdón, enriquecer el desarrollo de los muchachos y propiciar su modificabilidad. En el caso de la competencia comunicativa, no tendremos cambios en la lectura, en la escritura, en la interpretación de otros lenguajes, en la expresión oral, si los muchachos no tienen un mucho mayor enriquecimiento cultural de sus vidas. El segundo punto en el que los padres pueden aportarnos para el desarrollo de la competencia comunicativa es que medien de manera muy sencilla los discursos a los que sus hijos tienen contacto y compartan con ellos. Me explico. Luego de compartir con sus hijos una película, un programa de televisión, de leer un cuento juntos, de acercarse a una noticia de prensa, comparta con ellos algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿cuál crees que es el tema principal? Y discútanlo. ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuáles crees que son las principales características de estos personajes? ¿Y por qué? ¿Cuáles de los personajes principales podrían desaparecer de la historia y ella no cambia mucho? ¿O qué personaje secundario podría desaparecer definitivamente de la historia y la historia seguiría su mismo curso? Esto es lo que les ayuda a establecer jerarquías entre las ideas. ¿Qué título le pondrías a la película, el programa o la historia y por qué? ¿Qué otro título podría tener? Y ese título estar asociado con las ideas nucleares del discurso. Les pregunto yo a ustedes, que tanto ven programas de televisión, leen cuentos, comparten noticias de prensa o actividades culturales con sus hijos, y que tanto comparten este tipo de preguntas sobre los temas principales, sobre los personajes principales, sobre las características principales de esos personajes, sobre cuáles son personajes secundarios, para empezar a establecer relaciones de jerarquía. Dos ideas muy sencillas. Sí, enriquecemos la vida cultural de los muchachos y si compartimos, les indagamos sobre las ideas principales de los discursos que observan, seguramente estaremos propiciando una modificabilidad en ellos. En cuanto al desarrollo del pensamiento, dado que la conceptualización, como alguno de ustedes expresaba, la conceptualización es uno de los pilares del desarrollo en este ciclo, el aprendizaje de conceptos científicos. Es fundamental. Aquí en conceptual es donde se aprende el famoso mentefacto. Y el mentefacto es la expresión gráfica, digamos, del desarrollo del pensamiento conceptual. Sus hijos en conceptual A y B trabajan asignaturas de pensamiento conceptual 1 y 2, y luego en conceptual se presentan el requisito de pensamiento conceptual. Sin embargo, el mentefacto es solamente la graficación de 4 procesos, diríamos, de pensamiento que los chicos deben aprender a hacer y que lo que nos indican es que tanto ha interiorizado la posibilidad de aprender conceptos. Está muy relacionado con el lenguaje, pensamiento y lenguaje están muy relacionados. Sin embargo, hay operaciones distintas en ambos.
Si a un estudiante o a un muchacho se le dice que hay una dificultad en pensamiento conceptual, lo que estamos diciendo es que una de estas 4 operaciones que ustedes ven allí en la presentación está teniendo un desarrollo dificultoso. Supraordinaria es tomar un concepto, una idea y preguntar a qué clase pertenece. Podríamos poner un ejemplo. Los perros son cánidos. La clase inmediatamente superior a la que pertenecen los perros son los cánidos. La infraordinación o clasificación lo que responde es a la pregunta, ¿qué clases hay? Según qué criterio puede clasificarse un concepto. La exclusión tiene que ver con ese concepto, de qué se diferencia, aunque pertenezca a la misma clase. Aunque comparta la clase superior, se diferencia de él. Y el último y el más importante, en el que más nos pueden ayudar, es en el de las isoordinadas, en el de definir. Fíjense cómo acá pensamiento y lenguaje se relacionan profundamente. ¿Cuáles son las características esenciales de un concepto? Recuerdo hace un tiempo cuando yo estaba trabajando pensamiento conceptual, hace algunos años, en Conceptual B, me metí en un problema gravísimo y es que llevé un texto de una enciclopedia en el que tratábamos de definir el concepto humano. No, pues es uno de los conceptos más complejos. Y se armó una discusión muy bella entre los muchachos. Imagínense, ¿el hombre qué es? ¿Una clase de qué? ¿De mamífero? ¿De animal? ¿Cuál es la clase inmediatamente superior y por qué? ¿Qué otros mamíferos no son hombres? ¿Y cuál es la característica esencial del ser humano? ¿La racionalidad? ¿El lenguaje verbal articulado, por ejemplo? Y esto lleva a los muchachos a algo fundamental para su desarrollo, que es la abstracción, la posibilidad de salirse del pensamiento concreto. Particularmente este último punto de isoordinar o definir, hallar las características esenciales de los conceptos. Todo esto evidentemente se hace con base en la lectura, no inventa uno las características esenciales de nada, sino que se hace en relación con la lectura. ¿Cuáles son los aportes que pueden dar ustedes como familias al desarrollo del pensamiento? Si a un estudiante, dicho de otra forma, si a un estudiante se le dice que sería bueno para él asistir al PAM de pensamiento, las familias, ¿cómo pueden apoyarnos a eso que vamos a hacer, a ese proceso que vamos a tratar de hacer acá? En primer lugar, y al igual que en el desarrollo de la competencia comunicativa, el enriquecimiento cultural es fundamental para desarrollar el pensamiento. En esa medida, hay que aprovechar la disposición natural que tienen los muchachos hacia el aprendizaje y hay que tratar de leer con ellos y de inducirlos a leer textos en los que se hagan definiciones de animales, de entornos naturales. Aquí tenemos una colección de la revista National Geographic, eso es un muy buen ejemplo de textos que nos ayudan a propiciar el desarrollo del pensamiento conceptual. Los dinosaurios les gustan mucho a ellos. Hay algunos textos sobre carros, cohetes, es decir, que haya definiciones de elementos, de situaciones, de entornos naturales que les permitan hacer los procesos de a qué clase pertenece, qué tipos hay, qué no es y cuáles son sus características esenciales. Primer punto, textos en los que haya definiciones. Segundo punto, indagar por las características esenciales del lugar o animal descrito allí, luego de haber hecho la lectura. Entonces, a los que les gustan mucho los dinosaurios, yo hago ese ejercicio muy continuamente. ¿Qué estás leyendo? No, un texto de dinosaurios. ¿Cuál es la característica esencial del Velociraptor? ¿En qué se diferencia del Triceratops? ¿Por qué? ¿Dónde leíste eso? Muéstrame, déjame ver la evidencia para establecer esa diferencia. Y un ejercicio que es muy bonito, y lo hacemos mucho acá, y es que ellos puedan crear animales o lugares imaginarios
que sean verosímiles, es decir, que no sean totalmente traídos de los cabellos, de acuerdo con las lecturas que han hecho, y que en ese animal, de ese lugar imaginario que crean, respondan a las preguntas. ¿A qué clase pertenece? ¿Qué no es aunque pertenezca a esa misma clase? ¿Qué tipos de ese animal o de ese lugar imaginario hay? ¿Qué regiones hay? ¿Y cuáles son sus características esenciales? Aquí hemos creado países imaginarios, animales imaginarios, todo un contexto particular imaginario. Nos vamos acercando al final. Lo que quiero es abrir un espacio para que haya preguntas, por lo menos 3 de ellas. Voy a pedirle a sistemas, si me están escuchando, para que abramos la posibilidad de que haya 3 preguntas por parte de las familias. Quiero que vayan pensando sus preguntas, por cuestiones de tiempo no pueden ser más de 3 o 4. Y si tienen más, nos las pueden enviar por escrito, con mucho gusto, insisto, las responderé yo mismo con ayuda de la coordinadora de ciclo. ¿Con qué cierro? Cierro con una idea del documento PAM que va a llegar a sus manos. Es un texto que se publica este año en el instituto para lanzar el programa, para explicar el cambio que han tenido los TAD, la necesidad de transformación que los TAD nos mostraron desde el año anterior. Es un texto muy sencillo, corto, que espero que lo lean, que les da muchísimas luces sobre hacia dónde debe dirigirse la modificabilidad de los muchachos. Y una de las ideas nucleares de ese texto dice así: la familia y la escuela no pueden actuar de manera desarticulada. Muchas veces se dedican a culparse una a la otra de las dificultades o debilidades que se encuentran en el proceso de desarrollo de quienes son su responsabilidad. O sea, los estudiantes, para nosotros, sus hijos. Si actúan de manera conjunta, la posibilidad de modificar las estructuras cognitivas o valorativas es mucho mayor. De lo contrario, la sensación sería como si estuviéramos todos empujando un carro hacia lados distintos. Si actuamos en la misma ruta todos, es muy probable que obtengamos resultados muy positivos y que de verdad propiciemos un cambio en los muchachos, particularmente en las 3 dimensiones del desarrollo que yo traté de abordar hoy, en este caso, autonomía, competencia comunicativa y pensamiento. Hay otros PAM, hay PAM de solidaridad, hay PAM de interés por el conocimiento. Sin embargo, yo he elegido estos 3 para ejemplificar en el ciclo conceptual a qué nos referimos con la competencia comunicativa, con pensamiento y con autonomía, cómo pueden las familias contribuir al desarrollo de estas 3 y cómo pueden ayudarnos a mejorar. Los invito a leer el texto y voy a pedirle a sistemas que me ayude con 3 preguntas que voy a responder. No sé si me están escuchando. ¿Caro? Un segundo, por favor. ¿Caro? Listo, Camilo, 3 preguntas. Les pido que levanten la mano, ya están informados aquí. Bueno, antes que nada, mil gracias. Me parece muy importante todo lo que nos han aclarado y a mí en particular en temas de autonomía en relación con mi hijo. Tengo dos dudas con respecto a autonomía y es que observo que mi hijo muchas veces es autónomo, muestra como todos estos 3 indicadores, pero es momentáneo. En algún momento vuelve a la rutina, hacia atrás, no persiste en ese nivel de autonomía. Y la segunda inquietud que veo es que también lo veo muy inseguro con sus pares. O sea, el tema de seguridad con adultos y con profesores, lo veo muy bien, pero con sus pares lo veo muy plegado a la voluntad de ellos. Entonces quisiera saber qué orientación puedo recibir con respecto a eso.
Ok, gracias. Mira, vamos a ver. Vamos a volver a los indicadores de autonomía para responder la pregunta. Una de las dificultades más grandes que tenemos es sobre la estabilidad del desarrollo. Aquí siempre decimos que el desarrollo es como una espiral y que si fuera como una escalerita hacia el progreso sería más fácil. De hecho, mira que uno de los desconciertos más grandes que tienen algunos padres es que a veces sus hijos durante el ciclo conceptual tienen un desempeño muy bueno, muy alto, y cuando llegan al ciclo contextual, baja el desempeño, tienen depresión, vamos a decirlo claramente, se enamoran, y entonces todo lo que muchos padres sienten, pero todo lo que habíamos ganado en conceptual, lo hemos perdido. No, el desarrollo no es lineal ni progresivo, y una de las mayores dificultades es encontrar estabilidad en el desarrollo. Uno ve que a veces lo logra y a veces no. Lo que tenemos que propiciar es que ese a veces lo logra sea cada vez por mayores periodos de tiempo y ayudarle a la conciencia del niño a que se dé cuenta de de qué es lo que sucede cuando sí lo logra. ¿Cuál es la recompensa que obtiene, que no es una recompensa externa, sino interna? ¿Qué es lo que sucede en él cuando sí logra ser autónomo? ¿Qué es lo que sucede en él qué recompensa tiene, qué beneficios le trae para su vida? Cuando sí logra cumplir con sus responsabilidades, cuando sí tiene criterio y cuando demuestra seguridad. Y en contraste, hacerle caer en cuenta, hacerle ver qué pasa cuando no lo lleva a la práctica, qué pasa cuando deja de cumplir con eso que nos ha mostrado que puede lograr. Solo si le ayudamos a tener conciencia de cuáles son los beneficios que trae para él lograr de manera mucho más estable ese desempeño en autonomía, vamos a poder lograr lo que en proyectivo es, por ejemplo, la tesis de grado. Estos muchachos arrancan a hacer una tesis de grado en junio de proyectivo B y la exponen en noviembre del año siguiente. Es un proceso de autonomía muy estable. ¿Qué podemos hacer en estas edades de desarrollo? En conceptual, ¿cuáles son los beneficios que obtienes cuando actúas de manera autónoma? ¿Qué pierdes cuando no actúas autónomamente? Porque no, para el niño es difícil darse cuenta. Y sobre tu segunda pregunta, seguramente tu hijo ya está empezando a mostrar indicadores, algunos al menos, previos, de lo que va a suceder en contextual para él. Y claro que frente a los adultos, entonces muestra más criterio, más seguridad, y en sus pares se pliega a ellos, seguramente por necesidad de aceptación. Esto en conceptual se va a acrecentar, en contextual, perdón, se va a acrecentar. En contextual, una de las características de los muchachos es la necesidad de pertenecer. ¿Cómo combatimos esa necesidad de pertenecer? A eso le llamamos acá llevarlo a ser independiente del contexto. Sí, como le decían a uno las abuelas o mi mamá. Un momentico. Si Pepito Pérez te dice que te lances por una ventana, te lanzas. De nuevo, interpelarlo. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás tomando esta decisión porque tu grupo referencial así lo quiso o porque realmente tú lo quieres hacer? Interpelar al muchacho para ver si las decisiones que está tomando para que él se dé cuenta, porque es que no se da cuenta, porque la aceptación, que insisto, apenas aquí se gesta y en contextual ya es fundamental para ellos, la aceptación prima y es uno de los factores fundamentales en el desarrollo. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Interpelarlos, preguntarles. A veces se van a molestar, claro, pero recuerden que, como dice Julián, nuestra función es ser padres y nuestra función es ponerles límites. Muchas gracias por tu intervención. Vamos con una segunda pregunta. Camilo, tenemos...
Una segunda pregunta. Aló, muy buenos días. Buenos días, sí. Mira, hablas con Jaime Herrera. Buenos De pronto, días. no sé, mi inquietud o recomendación, gracias, Henry. Mi recomendación o inquietud tiene que ver con que los ejemplos que siempre utilizamos para hacer el mentefacto de supraordinación, infraordinación, excluir y subordinar, Sí. siempre va, y yo lo entiendo, porque es más fácil la parte de taxonomía, el animal, la clase, orden, suborden. Si de pronto existen, ahí va mi pregunta, si existen modelos o ejemplos que no solo se limiten a esa parte y que sean ya más aplicables, no sé, a la resolución de conflictos o problemas, porque para mí ya es muy fácil saltar del uno al otro, entendiendo qué es la parte, qué es lo esencial, cuáles no le afectan al problema, cuáles con ellos o sin ellos yo lo puedo solucionar, es muy fácil. Pero en el caso de los niños, y me acuerdo cuando era mi formación, a uno le daban una serie de fórmulas y plantillas que uno solo aplicaba cuando veía esos modelos parecidos, pero cuando a uno le decían, trate de inferir eso a los problemas de su vida cotidiana, uno ahí se quedaba porque uno no había hecho el ejercicio y mucho menos había hecho el link mental de hacerlo. Entonces, repito, me gustaría o mi recomendación o mi pregunta más bien es si existen unos modelos o unos ejemplos aplicables del mentefacto a la vida cotidiana y que sería muy bueno que a los niños se los enseñaran. Y a los papás de pronto de paso a nosotros también, que muchas veces uno se enfrasca en un problema porque no sabe diferenciar qué es lo realmente esencial de ese problema y qué es lo que no, para poder atacarlo como es. Gracias, Henry. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, hace más o menos 4 años nos dimos cuenta de algo muy grave que estaba pasando con los mentefactos. Y es que, para decirlo sencillamente, el concepto estaba siendo reemplazado por el esquema. Se estaba automatizando el esquema. Entonces, en una idea muy interesante, Berta lo que hizo fue, abandonemos ese esquema y hagamos, yo no sé, marranofactos, hasta flores hacían, ¿no? Otros distintos esquemas de representación, porque lo importante del mentefacto son las operaciones más que el sistema de representación. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el mentefacto, aunque arranca en conceptual, digo, estas operaciones, vamos a ponerlo acá en la presentación, estas operaciones que trabajamos, supraordinar, infraordinar, excluir e isoordinar, aunque arrancan en conceptual, son usados en la vida y en la tesis de grado también de los muchachos, pero el nivel de complejidad de los conceptos cambia. Me explico. En conceptual A y B, cuando están aprendiendo a conceptualizar, utilizamos por lo general enciclopedias, textos descriptivos, en los cuales sea más sencillo y más claro identificar cuál es el concepto, cuáles son sus características de todas las operaciones. En proyectivo, por ejemplo, ya trabajamos no conceptos, sino categorías. Te pongo un ejemplo. Energía. La energía es una categoría tan general que trabajan en la clase de física y de química que no tiene supraordinada, solamente tiene características esenciales. Es más, en contextual y proyectivo les llevamos lecturas distintas, porque lo más importante aquí es también partir de lecturas, no solamente de nuestras intuiciones, y entonces nos ponemos a comparar distintas nociones para un mismo concepto. Lo que tú dices sobre tratar de aplicar los mentefactos a la vida cotidiana y a la vida valorativa, lo empezamos a hacer también en contextual. Nos desprendemos ya de la enciclopedia, del texto, y entonces pensamos en conceptos más propios de las relaciones sociales, la paz. Lo que te quiero decir, en últimas, es que esto que tú de manera muy acertada dices se puede aplicar también a la vida cotidiana, al desarrollo ético de los muchachos, se hace de manera progresiva. En este primer momento del desarrollo en conceptual, es importante que lo aprendamos a hacer de la manera más sencilla, que veamos que se trata de operaciones,
que se parta de una lectura, que esa lectura sea enciclopedia, que sea una enciclopedia sencilla, al que el muchacho pueda tener acceso, y luego vas a ver cómo con el paso del tiempo eso se van complejizando las lecturas, se les van agregando otras posibilidades, hasta que ya en proyectivo se llega a un nivel de complejidad mucho mayor en la tesis de grado a la que se enfrentan los muchachos. Muchas gracias por tu intervención. Vamos con una última pregunta para ya ir cerrando. Camilo, ¿hay alguien más? Mi nombre es Ricardo. Aló, Ricardo, ¿te escucho? Sí. Gracias, Henry. A ver, otro tema importante con nuestra hija es el tema, por ejemplo, de la televisión ahorita con respecto a personajes, a cantantes, pues que realmente no tienen ningún, digamos, ningún beneficio para el tema cultural y el tema digamos, sustancioso para el aprendizaje de mi hija, como de manera, digamos, sutil, transmitir, porque yo, por ejemplo, ella viendo un video, viendo fotos de una cantante, pues no deja nada de manera sutil cómo le explicamos que se interesen en temas más importantes. Muchas gracias por tu pregunta, es una tremenda pregunta. Mira, yo trabajo una clase de lectura crítica en proyectivo. Y eso que tú mencionas del enriquecimiento cultural que yo traté de mencionar acá, es uno de los núcleos problemáticos para nosotros. Los muchachos escuchan en general, en su mayoría, reggaetón. Para hablar de un ejemplo desde la música, es un ejemplo que tú pones. Si la escuela y la familia tienen una actitud oposicionista totalmente, lo que vamos a generar es el efecto contrario. El efecto contrario es, pues que para separarse de nosotros, porque además muchos de los muchachos están en procesos de identidad, lo que puede pasar es que les guste más y quieran seguir solamente escuchando ese tipo de música. ¿Qué hacemos nosotros? Les introducimos cada clase de a poco canciones, artistas, información sobre cosas que ellos desconocen, que en un primer momento tal vez no le pongan atención, que durante un buen periodo de tiempo tal vez no aparezca en sus vidas, pero que amplíen a corto y mediano plazo el espectro de posibilidades y la perspectiva cultural de ellos. Mira algo muy interesante que surgió en proyectivo, evidentemente esto ya es propio del ciclo proyectivo, pero te pongo este ejemplo. Los escuchamos cantando una canción de reggaetón a las niñas de proyectivo B. Y vimos que la letra era una cosa verdaderamente horrorosa, denigración de la imagen de la mujer. Y además nos dimos cuenta que la cantaban sin darse cuenta muy bien de qué era lo que estaban cantando. Hicimos una sesión en la cual simplemente imprimimos la letra, pusimos la canción y contrario a oponernos y decirles que eso era muy superficial y que vean cómo se estaban violentando, la leímos e hicimos un análisis neutral. Y ellas mismas llegaron a la conclusión de, nosotros creíamos que estábamos cantando esto únicamente por diversión y sin embargo aquí hay un maltrato hacia nosotras. En conclusión, si nos oponemos directamente, si le decimos, oiga, eso no sirve para nada, eso no es profundo, esos ídolos suyos no lo están llevando a pensar, eso no lo lleva a tener una verdadera riqueza cultural, vamos a generar probablemente el efecto contrario. Abramos la perspectiva, mostrémosle cosas distintas, compartamos la música de él con la música que nosotros quisiéramos mostrarle. Veamos y permitámosle acceder a los libros que él quiere leer y también compartamos con él o mostrémosle los libros que nosotros quisiéramos que leyera. Un ejemplo para cerrar. Hace 3 años, el plan lector para conceptuales y gama fue Crepúsculo durante el primer semestre.
porque todos los niños estaban leyendo Crepúsculo. Entonces, contrario a tener una actitud oposicionista, lo que hicimos fue, ok, trabajémoslo en clase. Lo trabajamos en clase, lo leímos durante 6 meses, un libro grandísimo como 800 páginas. Lo que les dijimos fue, ok, en el primer semestre vamos a leer este Crepúsculo que a todos les gusta y todos lo quieren leer, pero en el segundo semestre hacemos el compromiso todos de leer La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que es un libro sobre piratas dirigido a los niños, de una riqueza cultural mucho mayor que el primero. Y así logramos ampliar el espectro de posibilidades de los muchachos. Muchas gracias por tu intervención. Por cuestiones de tiempo, entonces, vamos a ir cerrando. Les pido que si tienen más preguntas, las envíen por escrito. Tal como Julián dice, nos comprometemos a responderlas. Yo me reuniría con la coordinadora de ciclo y con mucho gusto las responderé. Vuelvo al punto final de esta presentación, a la diapositiva final de esta presentación. La familia y la escuela no pueden actuar de manera desarticulada. Muchas veces se dedican a culparse una a la otra de las dificultades o debilidades que se encuentran en el proceso de desarrollo de quienes son su responsabilidad. Si actuamos de manera conjunta en nuestros hijos, en nuestros estudiantes y en sus hijos, la posibilidad de modificar sus estructuras cognitivas y valorativas es mucho mayor y de contribuir en este proceso de humanización y desarrollo, que es lo que a todos nos interesa. Ha sido un placer para mí participar de esta charla con el ciclo conceptual. Espero que vengan muchas más. Y estoy concentrado en el ciclo proyectivo, pero cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto pueden acudir a mí. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias y hasta luego.